naturaleza de las cosas, el análisis es más complejo, siendo necesario evaluar el comportamiento íntegro del empleador sobre la prevención de riesgos frente al COVID-19, un asunto que únicamente con la firma de la declaración jurada difícilmente se resolverá. A esto debemos agregar que la Organización Internacional del Trabajo ha indicado que el COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedades profesionales y deberán tener derecho a una indemnización monetaria y asistencia médica. Incluso el derecho a una indemnización monetaria deberá alcanzar a cónyuges e hijos. En Argentina y Ecuador se ha calificado al COVID-19 como una enfermedad profesional para los trabajadores de salud. Son considerados como personas de trabajadores de riesgo los adultos mayores. Si bien la persona adulta mayor, la ley 3049.0, define al adulto mayor como aquella persona que tiene 60 años o más. Para efectos de la protección especial a causa de la pandemia por el COVID-19, en un primer momento se calificó como grupo de riesgo a quienes tengan más de 60 años, y desde el 11 de mayo del presente año, solo a quienes tengan más de 65 años. Como se puede observar, hay un grupo de adultos mayores que no podrán acceder a la protección especial. Trabajadores con obesidad. Antes de proceder a cualquier análisis sobre este grupo, consideramos importante conocer los principales pronunciamientos sobre la obesidad como enfermedad y su vínculo con el COVID-19, pues solo así podremos conocer si la regulación peruana está protegiendo debidamente a esta población. Según información estadística, un 22,7% de peruanos de 15 años en adelante sufre de obesidad. Si bien a la fecha la Organización Mundial de la Salud no ha calificado a la obesidad como factor de riesgo frente al COVID-19, algunos estudios científicos han demostrado que sí constituye un factor de riesgo comprobado. Por ejemplo, la revista oficial de Obesity Society ha recogido los resultados de un estudio hecho en Francia, en donde la obesidad y la obesidad severa estuvo presente en el 47,6 y 28,2% de casos que necesitaron ventilación mecánica invasiva respectivamente. Las trabajadoras gestantes. Si bien a la fecha no hay evidencias científicas de que las mujeres gestantes presenten un mayor riesgo de enfermedad grave o compromiso fetal, la Organización Panamericana de la Salud ha recomendado que se tomen principalmente medidas apropiadas de prevención y control para el COVID-19 en este grupo de trabajadoras. En nuestro país, a diferencia de España, por ejemplo, no se ha incluido a este grupo de trabajadoras en el grupo de riesgo y tampoco se han emitido medidas adicionales para la protección de la salud de las que ya teníamos antes del estado de emergencia. Las medidas laborales complementarias en el marco del estado de emergencia sanitaria. Primero, tenemos determinar si el empleador se encuentra imposibilitado de aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber compensable. Los empleadores podrán adoptar medidas alternativas, vacaciones, reducciones de remuneración, suspensión perfecta, etc., solo ante la imposibilidad de mantener el trabajo remoto o el otorgamiento de licencias con goce de haber compensables. Se determinan de dos tipos de impedimentos. Primero, el impedimento vinculado con la naturaleza de las actividades y el segundo con impedimentos vinculados al nivel de afectación económica. Se requiere que la empresa determine el nivel de afectación económica a través de una comparación entre el nivel de ventas y el valor total de las remuneraciones de los trabajadores de acuerdo al siguiente cuadro. 2. Evaluar la adopción de medidas alternativas para mantener la vigencia de la relación laboral. Se reconocen las siguientes medidas alternativas: otorgar descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, adelanto de vacaciones, reducción de jornada y remuneración. Reducción de remuneración, otras reguladas por la legislación laboral vigente. En todos los casos, la empresa debe informar a la organización sindical y a los representantes de los trabajadores o a los trabajadores afectados los motivos de la decisión y el inicio de la negociación. Se deberá dejar evidencia de la remisión de la información y la convocatoria a la negociación. 3. Nuevos alcances del procedimiento de suspensión perfecta de labores. Es posible únicamente luego de agotar la posibilidad de adoptar medidas alternativas. La comunicación al personal afectado con la medida de suspensión perfecta debe ejecutarse por medios físicos o virtuales. Se debe comunicar
al MTP a través de la plataforma virtual dentro del plazo de 24 horas de comunicada la suspensión de trabajadores. La documentación se sustentará la medida de suspensión perfecta que incluye, entre otros aspectos, el formulario 621, declaraciones mensuales del IGB Renta, registro de ventas u otros libros contables, planilla electrónica, información de los subsidios de origen público otorgados al empleador, listado del personal en suspensión perfecta debiendo acreditar que se encuentren inactivos y desocupados, informe que justifique la paralización parcial, informe sobre el procedimiento de negociación de medidas previas, manifestación de las partes involucradas, empleador, organización sindical, representantes. La duración de la suspensión perfecta no puede exceder del 9 de julio del 2020 salvo se emita algún tipo de prórroga. El empleador puede dejar sin efecto la suspensión perfecta, comunicándolo al MTP, cuando sea posible la aplicación del trabajo remoto o el otorgamiento de licencias compensables o la adopción de las medidas alternativas. El empleador podrá ser sujeto de una sanción penal en caso se determine la existencia de declaraciones falsas o actuando en fraude de ley, sin perjuicio de la imposición de una posible multa administrativa de 43.000 soles. Las medidas excepcionales para preservar los ingresos y protección social del personal afectado. En cuanto al beneficio, tenemos la libre disponibilidad de los fondos de CTS, medidas aplicables a cualquier tipo de suspensión perfecta. Para determinar el monto disponible de la CTS se toma en cuenta la remuneración mensual percibida antes de la fecha de suspensión perfecta, remuneraciones imprecisas que se determinan sobre la base de los 6 meses previos. El empleador debe emitir un documento físico o virtual donde indique que está incluido en una suspensión perfecta el periodo de la suspensión y el monto de la remuneración bruta mensual. El adelanto de CTS en mayo de 2020 y adelanto de gratificación del julio del 2020. Si el trabajador no cuenta con saldo, puede solicitar a su empleador que le transfiera la CTS del mayo de 2020 y el pago de la gratificación legal de julio de 2020. El trabajador debe tramitar ante la entidad financiera un documento que acredite que no mantiene saldo en su cuenta de CTS. El empleador debe proceder a efectuar el desembolso de los referidos beneficios en un plazo de 5 días. La prestación económica para trabajadores en suspensión perfecta, aplicable para personal de microempresas, debe estar afectado por una suspensión perfecta, debe recibir una remuneración bruta mensual de hasta 2.400, se otorga por cada 30 días de suspensión hasta un máximo de 3 meses. El beneficio es pagado por eSalud a los 5 días hábiles de recibida la información de trabajadores por parte del MTP. La continuidad de prestaciones por salud por parte de Salud. Se aplica cualquier tipo de suspensión perfecta en caso se declare improcedente la solicitud de suspensión. eSalud podrá solicitar al empleador los reembolsos correspondientes. 5. Medidas aplicables a los trabajadores del grupo de riesgo por edad o por factores clínicos. Únicamente son de aplicación las medidas alternativas que resulten necesarias para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. 6. Determinar las obligaciones del empleador en procedimientos de suspensión perfecta iniciados con anterioridad. Las empresas que hayan prestado solicitudes de suspensión perfecta al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia 038-2020 deben adecuar sus solicitudes en un plazo de 5 días hábiles de presentada la solicitud. Y por último, las obligaciones laborales para el registro de trabajo en remoto. Los empleadores que prestan servicios en trabajo remoto deben ser registrados como teletrabajadores. Muchas gracias.